Muy bien, pues vamos a entrarle a fondo a un material que es de verdad una verdadera joya. Tenemos aquí un texto del pintor Luis I. Aragón, que es una columna, pero es casi una confesión, un retrato súper íntimo de una mujer fascinante de la alta sociedad mexicana de los 60, 70. Él la llama Nergalí. Y lo increíble de esta columna, que escribió con Jorge Rodas, es que funciona como una cápsula del tiempo, ¿no? Nos abre una ventana a una época de contrastes brutales en México. Por un lado tenías el lujo, el poder, los apellidos de siempre. Y por el otro, en la misma ciudad, la explosión de la contracultura, toda la rebeldía del hipismo. La misión hoy es, pues, desmenuzar este texto para entenderla a ella, pero también el mundo que chocaba dentro de ella, todo desde la mirada del artista que la pintó. Exacto. Y creo que el gran valor de este análisis es justo ir más allá de la anécdota, ¿no? De la musa y el pintor. Lo que el texto nos permite explorar son las tensiones culturales de esa época, pero encarnadas en una sola persona. Vamos a ver cómo choca la opulencia de donde venía con su espíritu rebelde, cómo la perfección casi obsesiva de su cuerpo se enfrenta a los excesos que la iban consumiendo. ¿Es un vistazo a una persona? Sí, pero también es un diagnóstico del alma de un momento muy, muy particular en la historia de México. Pues arranquemos por el principio, porque la forma en que se conocen ya parece sacada de una novela. Todo empieza con un personaje que el pintor describe de una manera increíble. Rubén Hermosillo Rimbaud, un gitano bailador, actor, torero, o sea, una figura casi mítica. Totalmente. Un bohemio de manual, ¿no? Un personaje catalizador. Y es este hombre quien un día se aparece en el estudio del pintor, no con una, sino con dos jóvenes, supuestamente para que aprendan a pintar, pero el texto deja entrever que la intención real era otra. Querían ser parte de ese mundo, ser vistas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no eran unas jóvenes cualquiera. El pintor es muy específico. Pertenecían a las familias poderosas y destacadas de México. Menciona que una estaba emparentada con los dueños de la aerolínea Braniff, que en esa época era, bueno, el sinónimo de jet set. La otra con políticos de altísimo nivel, como el general Beteta. De hecho, nos da un dato que conecta con el presente. Dice que esta última hoy es una pintora reconocida a la que apodan la hechicera del arte. Y fíjate cómo el pintor construye toda la escena. El escenario, su estudio, se convierte en un personaje más. Es fundamental. Lo describe con un detalle que busca crear un contraste, muy deliberado. Habla del aroma de mis materiales de arte, del incienso, de ídolos de barro extraídos de las tumbas con olor a humedad y a tiempo. Incluso menciona que en las paredes había ecos del porfiriato. O sea, no era un loft moderno y minimalista para nada. Era un espacio denso, cargado de historia, casi como un santuario antiguo. Exactamente. Un espacio que representaba un México profundo, artesanal, con raíces. Y en ese santuario entran estas dos jóvenes, que son la encarnación de la modernidad, del dinero, de un mundo, pues, más superficial. Es el choque de dos universos en una sola habitación. Y en ese choque es donde surge la chispa. El pintor queda fascinado, pero no solo por su belleza. ¿Qué es lo que le atrae entonces? Su actitud. El texto lo subraya con una frase que es clave. No permitían que les impusieran guaruras ni custodios. Les gustaba ser libres y hacer su voluntad. Esto, en el México de esa época y en esa clase social, era una declaración de guerra. Era un acto de rebeldía pura. Y esa rebeldía es el eco directo del espíritu hipioso que estaba en el aire. Es esa sed de libertad lo que lo conecta con una de ellas en particular, la que él decide bautizar como Nergalí. Y la conexión, según cuenta, es inmediata y muy, muy intensa. De hecho, es ella la que toma la iniciativa. Él dice que presumía la perfección de su cuerpo y que fue ella quien insistió en que la pintara desnuda. Y no de cualquier forma, sino rodeada de jarros redondos. Hay algo muy específico en esa petición, ¿no? Sí, hay una voluntad de ser vista, pero en sus propios términos. Y no se queda en algo privado, para nada. Ese cuadro, nos cuenta, fue una pieza central en una de sus primeras exposiciones importantes. El desnudo, nada menos, que en las galerías del periódico Excelsior. Eso era exponerse al ojo público de una manera brutal. Para una mujer de su posición posar desnuda y que se exhibiera el cuadro, era un acto de una audacia tremenda.
Y la descripción que hace de ella es de una admiración que roza la obsesión. La llama la típica niña rica, ¿sí? Alguien acostumbrada a ser adulada, a que le cumplieran sus caprichos, pero al mismo tiempo se nota que está cautivado. Destaca su elegancia, su buen gusto, cómo se veía igual de espectacular con ropa casual que con un vestido de noche. Es que él la ve como una obra de arte en sí misma. Y su descripción física es casi la de un escultor analizando un mármol, ¿te fijas? No se queda en un «era muy guapa». No, él la desmenuza con la mirada. Habla de su piel durazno, bronceada, del verdor amielado de sus ojos. Describe la turgencia de glúteos y pectorales como prueba de una anatomía cuidada con ejercicios o deportes bien cultivada. Lo que está describiendo es disciplina, es control. Claro, no es una belleza accidental. Es una belleza trabajada, mantenida. Ándale, justo. Y por eso utiliza una frase que es el corazón de todo el relato. La describe como aquel esplendor del orden. Su cuerpo era la manifestación de una perfección casi matemática, un equilibrio perfecto. Un orden que, como el mismo autor nos advierte con un tono casi de tragedia griega, estaba a punto de hacerse pedazos. 80 grados. Es una frase lapidaria la que usa. Pero aquel esplendor del orden de repente se derrumbó. Es el punto de quiebre. Y nos cuenta cómo. Nergalí se lanza de cabeza a un torbellino de fiestas, moviéndose con una facilidad pasmosa entre dos mundos que parecían irreconciliables. Las reuniones de la más alta alcurnia y, por otro lado, las comunas de los grupos hipiosos. Lo fascinante es que el texto no lo juzga moralmente, sino que lo contextualiza. Dice que en ambos círculos, tanto con los ricos como con los hippies, se abusaba de brebajes y estimulantes de todo tipo. Y aquí añade un detalle psicológico que es brutalmente honesto. Dice que esas sustancias pretendían la iluminación, pero que solo lograron afectarla o envenenarla. ¡Qué fuerte eso! Porque desmonta por completo la visión romántica de la contracultura, ¿no? Esa idea de que las drogas eran un camino directo a la expansión de la conciencia. Totalmente. Epentor nos muestra el lado B, una búsqueda espiritual que a menudo terminaba en autodestrucción. Y es muy claro al situarse en el tiempo. Dice, en ese ínter la conocí. O sea, él la conoce en el momento exacto de la colisión, en la cima de su belleza física, de ese esplendor del orden, pero justo cuando el caos interior ya empezaba a devorarla. Es la fotografía de una estrella a punto de colapsar. Y hay un momento en el texto de una vulnerabilidad increíble por parte del autor, una confesión que te deja helada por lo personal que es. Él escribe, en ocasiones, al tenerla cerca, entre los perfumes o efluvios químicos que trasudaban sus poros, se aspiraban vapores relacionados con el alcohol u otras sustancias desagradables. No bueno. Y la consecuencia que esto tenía en él es lo que lo hace aún más crudo. Él no dice me daba lástima o me preocupaba. Dice que eso afectaba sus frágiles ímpetus eróticos. Es una confesión casi egoísta si quieres, pero de una honestidad que desarma. Uno esperaría que la relación con una musa fuera pura idealización, pura belleza. ¿Qué nos dice esto, no solo sobre ellos dos, sino sobre la naturaleza de la inspiración artística? ¿Necesita el arte esa fricción, esa imperfección, para ser real? Yo creo que esa confesión es lo que eleva el relato de una simple anécdota a una reflexión profunda. Nos muestra que la relación artista-musa no es un cuento de hadas, es una tensión constante. Por un lado, una atracción magnética hacia su belleza, su libertad, su energía arrolladora, pero por otro, un rechazo casi físico, visceral, a las consecuencias de su estilo de vida. Esta dualidad es lo que hace que su retrato de Nergalí se sienta tan humano. No es la diosa en un pedestal, es una mujer real, con una luz que encandila y unas sombras muy oscuras. Y el artista está lidiando con ambas cosas a la vez, fascinado y repelido al mismo tiempo. O quizá justo por ella, a ella le fascinaba ser su modelo. El texto dice que le gustaba modelarme y me posaba un tanto desinhibida, a menudo con indumentaria muy reveladora, propia de gente acaudalada. Pero no era solo una musa de puertas para adentro, ¿verdad? Él la llevaba a todas partes. Claro, ella no era un secreto. Él relata que muy seguido la llevaba a los eventos culturales o exposiciones. La exhibía. Y aquí es donde vemos otra faceta de su relación y del personaje de Nergalí, la de figura pública.
El pintor, con una astucia muy práctica, se dio cuenta del potencial mediático que ella tenía. O sea, la usaba un poco como relaciones públicas. De alguna manera sí, él mismo lo admite. Dice que ella atraía a los reporteros, era muy fotogénica y de paso me tocaba publicidad. Nergalí no era solo la inspiración en la intimidad del estudio, era una herramienta de proyección pública. Su actitud, que el autor describe como despreocupada y arrojada, y su absoluto desdén por el «qué dirán» la convertían en un imán para las cámaras, para las columnas de sociales, era magnética, era noticia. Es que te la imaginas y claro, debía ser un personaje irresistible. La niña bien que se codea con artistas, que no le importa el escándalo, pero ¿esa libertad que proyectaba era real? ¿O era más bien el privilegio de poder revelarte porque tienes una red de seguridad económica que te lo permite? Porque el hipismo de una niña rica no es el mismo que el de alguien sin un peso, supongo. Esa es una pregunta clave, y el texto nos da pistas para responderla. Describe un estilo de vida de libertad que para el 99.9% de la población era y sigue siendo inimaginable. Nos cuenta que cuando se le ocurría se iba a Nueva York, a Sao Paulo, a cualquier parte. Y no era una forma de hablar, tenía los medios. El pintor remata diciendo, tenía casa en Miami y en Acapulco, donde muy seguido nos invitaba. No, bueno, vivía en otro universo completamente. Absolutamente. Tenía una autonomía económica y social total. Pero tu pregunta es pertinente. ¿Esa ausencia de límites es verdadera libertad? El relato parece sugerir que no, que esa libertad sin anclas, sin consecuencias aparentes, se convirtió en una especie de jaula dorada que la llevó a buscar límites en los excesos, en la autodestrucción. Quizá la libertad más grande puede ser también la carga más pesada. Al final de leer esto, la imagen que me queda de Nergalí es la de una figura de contrastes profundísimos, casi violentos. Es la encarnación de una era. Por un lado, la musa perfecta, ese esplendor del orden, de un cuerpo disciplinado. Y por el otro, el reflejo de una juventud en crisis buscando una supuesta iluminación en el caos. Es el choque frontal entre la rigidez de la alta sociedad y la anarquía de la contracultura. Exacto. Y por eso esta memoria del pintor es tan poderosa. Su valor reside en su honestidad brutal. No intenta escribir un homenaje idealizado. No oculta la admiración, la fascinación que sentía, pero tampoco disfraza la incomodidad, el rechazo a su caída. Es la crónica de la complejísima y muy real relación entre un creador y su fuente de inspiración. Y el título que le da a la columna, El auróboro de Nergalí, es muy diciente, ¿no? Muchísimo. El auróboro es esa serpiente que se muerde su propia cola, un símbolo antiquísimo del ciclo eterno de creación y destrucción, de algo que se consume y renace de sí mismo. Al usar esa imagen, el pintor nos está diciendo que la historia de Nergalí, al menos en su memoria, no tiene fin. Es un ciclo que se repite, que sigue vivo en su mente. Pero lo que más me impacta es que el texto nos deja en el aire. Nos da este retrato vibrantísimo, lleno de luz y de decadencia, pero nunca nos revela qué fue de ella, cuál fue su destino final. Simplemente desaparece de la narración. Y ese final abierto es quizá lo más inquietante y lo que nos deja pensando. Nos obliga a reflexionar. Cuando un artista captura a una persona, ya sea en un lienzo o en un texto, en un momento tan específico y vulnerable de su vida, ¿está realmente salvando su esencia para la eternidad? ¿O por el contrario, la está condenando a quedar congelada para siempre en ese preciso instante? En el caso de Nergalí, a ser eternamente esa joven en la cima de su hermosa y trágica caída. No sabemos si se recuperó, si encontró paz, si construyó otra vida. Para nosotros, gracias a este texto, será siempre la musa del esplendor y el derrumbe. Y no sé si eso es un regalo o una maldición.